Entonces les pido que sean reproductores de lo que les voy a decir. Como es un taller, vamos a hacer esto lo más práctico posible. Es decir, voy a tratar de hablar lo menos posible, solo lo necesario, y después vamos a empezar el taller. Lo que necesito explicarles al inicio es simple y es la estructura de una misión de observación electoral de la OEA, ¿sí? La estructura, una cosa importante decir, es una estructura más bien vertical. ¿Y eso por qué? Porque desplegar 100 observadores de distintas nacionalidades, llevarlos a una ciudad y después desplegarlos otra vez en el territorio nacional a 31 estados, requiere de una estructura operacional y funcional eficiente, y hasta el momento la que nos ha funcionado es una estructura más vertical, no tan horizontal. A la cabeza de las misiones de observación electoral de la OEA está el jefe o jefa de misión. El jefe o jefa de misión es el representante del secretario general de la OEA en la misión de observación electoral, y regularmente es un político o una política de larga y reconocida trayectoria. La mayoría de las veces se trata de expresidentes o expresidentas. De hecho, ustedes creo yo que tuvieron la oportunidad de escuchar a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que fue la jefa de la misión. Algunos la conocieron, creo yo, ¿verdad? Listo. Inmediatamente después, en la estructura está el subjefe o subjefa de la misión, que es la persona que se encarga prácticamente de toda la organización de la misión y cuenta para ello con un equipo, ¿sí? El subjefe de la misión de México, que trabajó con Laura Chinchilla, de hecho fui yo, un servidor, y a mi cargo estaba prácticamente toda la misión, ¿sí? Los subjefes siempre son personal del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, y para poder ser subjefe existe una regla que tenemos que haber sido primero coordinadores regionales, coordinadores generales, especialistas, y luego pasamos a ser subjefes. Es decir, no puede llegar alguien y ser subjefe de la noche a la mañana, porque luego van a ver ustedes en el ejercicio que hagamos que la carga de trabajo es bastante pesada y tiene uno que tener esa experiencia previa. Inmediatamente debajo del subjefe o subjefe de misión está la coordinadora o el coordinador general. ¿De qué se encarga el coordinador y la coordinadora general? Específicamente se encarga de toda la parte de logística, ¿ya? Pero cuando digo logística no me refiero única y exclusivamente a la parte de búsqueda de hotel, a los vehículos, sino me refiero principalmente a la convocatoria de los observadores, al traslado de los observadores al país anfitrión y después al despliegue territorial. Es el coordinador general quien les propone al subjefe de la misión el despliegue que se va a realizar. Pongan atención a esto porque eso está muy relacionado con el ejercicio que vamos a hacer. El despliegue se hace buscando un equilibrio entre los recursos disponibles, que casi siempre son escasos, salvo que sea la MOE de Haití, que recibió mucho dinero, y la mayor cobertura posible. Entonces hay que jugar con números y hay que jugar con representación. ¿Me explico? Si dejamos a todos los observadores desplegados en el Distrito Federal, lo que va a suceder es que la visión que va a tener la misión es solo de las elecciones en el Distrito Federal. Pero imagínense cubrir todo un país, como es un país grande como en México, es complicado. Entonces tratamos de buscar la distribución en función de tres cosas, y tengan esto en mente porque les va a servir para el ejercicio. Uno, cobertura en términos de mesas, es decir, si un estado o departamento o municipio tiene más mesas que otros, se priorizan esas zonas con mayor concentración de electores, ¿sí? Segunda cosa importante, evitar riesgos, es decir, si bien tratamos de cubrir todos los estados o departamentos, si en un estado o departamento los riesgos de violencia son muy altos, lo que menos quiere el coordinador general y el subjefe de una misión es que haya un hecho de violencia que afecte a un miembro de la misión, porque imagínense el problema que eso se vuelve. O sea, imagínense un observador de la OEA secuestrado. Ya pasó, de hecho, en Colombia, con mi ex jefe, además, con Manfredo Marroquín. Bueno, no nos deberíamos de reír de eso, la verdad, pero entonces
Y la tercera cosa que tienen que tomar en mente, que tienen que tener en mente, como ya lo dije, son los recursos. Si se gastan toda la plata distribuyendo a la gente en el territorio, después no queda dinero, por ejemplo, para que la jefa regrese al país a presentar el informe. Y como dijimos anteriormente, yo soy de las personas convencidas de que las misiones, si bien surgieron para prevenir fraude, yo creo que hoy ya no giran en torno a ese propósito. Hoy su principal propósito es proponer recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema electoral. Evidentemente hay casos de casos, o sea, creo por ejemplo que los riesgos de fraude en países como Costa Rica, voy a mencionar por decir alguno, en una elección presidencial son mucho más bajos que en comparación con una elección presidencial en Haití. Pero yo creo que hablo en general. Los riesgos de fraude en general en América Latina son reducidos y por eso es que las misiones internacionales han puesto los ojos en otros temas. Después de la coordinación general, abajo de la coordinación general, fíjense que hasta ahorita la estructura, como les dije, es muy vertical. Abajo de la coordinación general se tienen coordinadores, se tienen dos tipos de observadores. Eso es importante también que lo sepan. Los observadores de largo plazo, le decimos largo plazo porque así les llaman en inglés, pero en realidad según nuestra metodología se llama grupo móvil. Son personas que llegan 2 o 3 meses antes al país y se desplazan en todo el territorio durante 2 o 3 meses para tomar el pulso político del contexto y de la elección, ¿sí? Y el otro tipo de observador que tenemos es el coordinador regional. El coordinador regional es la persona a cargo, por ejemplo, de Michoacán, o a cargo de Monterrey, o a cargo de Boyacá, en Colombia. Es decir, son las personas encargadas de las unidades político-geográficas en las que se divide el país, sean estados, sean departamentos o sean provincias, ¿sí? Entonces, normalmente una misión de la OEA tiene tantos coordinadores generales como estados, provincias o departamentos tiene el país. Por ejemplo, Costa Rica tiene 9, si mal no recuerdo, o 7. Entonces, tenemos solo 7 coordinadores regionales, ¿sí? Y los coordinadores, y debajo, y fíjense que entonces está la coordinación general, está el grupo móvil debajo de la coordinación general. Y debajo también están los 9, 7 o 31 coordinadores regionales según el país, ¿sí? ¿A quién le rinden cuentas y le responden estos coordinadores regionales? A la coordinación general, ¿sí? De hecho, ese es un tema delicado en una misión, porque si bien el subjefe en realidad es el jefe en la práctica de todo el mundo, desde mi perspectiva, y es así como yo he trabajado las misiones que han estado a mi cargo, yo ni me comunico con los coordinadores regionales para que la información fluya centralizadamente, ¿sí? Porque si no me vuelvo loco contestándole al teléfono a 31 personas, más los partidos políticos, más de la subjefa, más esto, más aquello, ¿cierto? Y los coordinadores regionales hacen un reporte diario. Normalmente los coordinadores regionales llegan entre una semana y 10 días antes al país anfitrión y depende de los recursos de nuevo, porque como se podrán imaginar, cada coordinador tiene un costo, ¿sí? Y debajo de los coordinadores regionales están los observadores internacionales. Hay tantos observadores como lo permite el presupuesto, esa es la verdad. Acá en México, por ejemplo, tuvimos desplegados aproximadamente 90 observadores en todo el territorio nacional. Entonces se podrán imaginar la carga de trabajo que eso significa, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer... perdón, se me olvidaba algo. Al lado de la coordinación general, y eso es una figura reciente, si ustedes revisan los manuales de la OEA, ni siquiera está esa figura, porque fue a través de una orden ejecutiva interna que se creó esa figura, está la coordinadora o el coordinador de especialistas o expertos. De hecho, eso le interesa a Flavia en particular. Es también una persona del departamento que básicamente, me van a permitir la redundancia, coordina el trabajo de especialistas temáticos en las áreas en las que la OEA ha elaborado metodologías específicas para observar o está en proceso de elaboración de dichas metodologías, que como lo mencioné ayer, hasta el momento tenemos publicadas y utilizamos 4 metodologías, que es equidad de género, financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, acceso a medios de comunicación
y uso de tecnologías en el proceso electoral. Ya estamos en proceso de elaborar, 5, recién la semana pasada nos llegaron las cajas con la metodología para evaluar la participación de grupos subrepresentados. Por grupos subrepresentados, esa fue una discusión con la CIDH y con todo el mundo allá. Al final nos limitamos exclusivamente a grupos, a dos grandes grupos que son indígenas, afrodescendientes o minorías étnicas. Es decir, hay otros grupos subrepresentados como los LGTBI, por ejemplo, pero no están incluidos dentro del enfoque de esta metodología, y es quizá una metodología que vamos a hacer más adelante. De hecho, tenemos ese debate sobre si es un tema más relacionado con equidad de género o si inclusión de grupos subrepresentados, pero eso es otra historia. Y tenemos 4 metodologías en proceso de elaboración: uno sobre justicia electoral, voto en el extranjero, resolución de disputas y grupos con discapacidad, personas con discapacidad. ¿Qué hacen esos especialistas? Y esto también es importante, muy importante que lo anoten. Estos especialistas normalmente los contrata la OEA con un mes de anticipación, y lo que hacen estos especialistas es hacer un informe preliminar que entregan al jefe, al coordinador o coordinadora de metodologías, donde presentan una primera fotografía sobre el tema asignado. Por ejemplo, si es en materia de género, si existen cuotas en el país, si se implementaron en la elección pasada, si hubo errores en la implementación, si hay reformas recientes que van a aplicar en esa elección, y el manual especifica exactamente qué es lo que el especialista debe hacer. En materia de financiamiento lo mismo, en materia de medios lo mismo. Toda la información, los especialistas, además de presentar un informe preliminar, tienen que presentar otro informe, o un estudio preliminar se llama, otro informe el sábado antes de la elección, que es un informe cortísimo, de 2 páginas. ¿Qué contienen esas 2 páginas? Y esto es muy importante. Los hallazgos principales y las recomendaciones que el especialista le sugiere al coordinador de metodologías incluir dentro del informe preliminar de la misión, ¿sí? Y el coordinador general o coordinadora, el coordinador de metodologías, lo que hace es juntar toda esa información y presentarle al subjefe un documento como de 10 páginas, de las cuales el subjefe quita y pone lo que considera pertinente para presentarle al jefe de la misión o jefe de la misión un informe preliminar, que es el que se publica el día inmediatamente después de las elecciones, ¿sí? El coordinador general hace lo mismo con todos los reportes diarios de los observadores y con todos los reportes diarios de los coordinadores regionales, ¿sí? Entonces, estamos hasta acá, todos en la misma página, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Y me voy a parar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a dividirnos en grupos, y a cada grupo le va a tocar una de las partes que acabo de explicar de la misión, ¿sí? Por ejemplo, va a haber un grupo que se va a encargar del tema de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales. Va a haber otro grupo que se va a encargar de género. Va a haber otro grupo que se va a encargar de acceso a medios de comunicación. Va a haber otro grupo que se va a encargar de la coordinación general. Y va a haber otro grupo que va a ser la jefatura o la subjefatura de la misión, ¿sí? En el caso de las metodologías, es el trabajo, digamos, más simple. Lo que van a hacer en el grupo es discutir los 3, el ejercicio lo vamos a hacer sobre México. Imaginémonos que esta es la misión de observación electoral de México. Entonces lo que van a hacer los grupos de las metodologías va a ser discutir y ponerse de acuerdo sobre 3 hallazgos, ¿sí? Y 3 recomendaciones sobre el tema asignado, ¿ya? Recuerden algo muy importante. El especialista, además de conocer el tema, tiene que tener criterio político para presentar recomendaciones. Es decir, si yo en materia de financiamiento político recomiendo en Paraguay que el 100% del financiamiento de las campañas sea asumido por el Estado, yo no sé si esa afirmación tiene sustento técnico, pero seguramente no tiene viabilidad política. ¿Me explico? Entonces el especialista tiene que pensar en recomendaciones que a la vez que sean viables políticamente tengan sustento técnico, ¿sí?
El equipo que le asignemos género va a hacer lo mismo con género, 3 recomendaciones. 3 hallazgos y 3 recomendaciones, ¿sí? El equipo que le asignemos acceso a medios, lo mismo. ¿Qué va a hacer el equipo que se le asigne la coordinación general? Ese equipo lo que va a hacer, básicamente son 2 cosas. Va a hacer una propuesta de despliegue en México, ¿sí? Y lo que va a hacer también es identificar al menos 3 hallazgos y 3 recomendaciones que ustedes crean. Recuérdense que es un ejercicio, entonces no tiene por qué ser exacto ni corresponder 100% a la realidad. Tienen que buscar 3 hallazgos y 3 recomendaciones que ustedes crean que los observadores en el terreno les van a transmitir a ustedes el día de la elección. Imaginémonos que un problema en México es que las mamparas no permitían la secretividad del voto. ¿Quién va a ver eso? ¿El especialista de género o los 100 observadores que ustedes tienen desplegados en las mesas? Los observadores. Eso no tiene por qué verlo el especialista de financiamiento. Entonces, van a enfocarse en discutir 3 hallazgos y 3 recomendaciones relacionadas con el día de la elección, ¿sí? ¿Sí? Relacionadas con el día de la elección. Por ejemplo, si los materiales estaban a tiempo, si las mamparas permitían asegurar la secretividad del voto, si se quedaron votantes sin ejercer el derecho al sufragio ese día por alguna razón. Entonces, piensen o inspírense en las elecciones de México, ¿sí? Pero insisto, no tienen por qué ser exactos, ¿ya? El objetivo del ejercicio es que ustedes aprendan, 1, cómo funciona la misión, y 2, aprendan a priorizar bajo estos 2 criterios: sustento técnico y viabilidad política, ¿sí? Y el equipo, entonces tienen que hacer 2 cosas el equipo de la coordinación general, ¿cierto? Hacer una propuesta de despliegue realista, y 2, 3 hallazgos y 3 recomendaciones sobre el día de la elección, imaginando que como coordinadores generales tienen a cargo 100 personas desplegadas en el territorio o las personas que ustedes decidan desplegar, ¿cierto? ¿Queda claro? Y el equipo de la subjefatura y jefatura, que eso no lo expliqué y no me quiero extender mucho, lo que va a hacer es una propuesta de agenda a nivel central, es decir, ¿cuáles creen ustedes que son los actores con los que el jefe o jefa de misión hipotética se tiene que reunir, ¿ya? ¿Con quién no puede dejarse de reunir el jefe o jefa de misión la semana anterior a la elección? Y también van a identificar 3 hallazgos y 3 recomendaciones que ustedes se imaginen o crean que derivan de esas reuniones, ¿ya? Por ejemplo, les voy a dar un tip, me adelanto: los jefes o las jefas de misión de la OEA normalmente se reúnen con todos los secretarios de los partidos políticos. ¿Qué creen ustedes que los secretarios de los partidos políticos le piden a un jefe de misión de la OEA? ¿Cuáles creen ustedes que son sus demandas? ¿Sí? Y esas demandas, si tienen sentido, luego se pueden convertir en recomendaciones. Por ejemplo, que un partido diga: no, el problema principal de México es la violencia, porque esto y esto. Y resulta que el otro candidato con el que nos reunimos, o el secretario general del partido, dice lo mismo, y el otro lo mismo, y el otro lo mismo. Claramente ahí hay un problema, ¿ya? A veces las recomendaciones que se derivan de las reuniones de alto nivel entre el jefe y la jefa de misión coinciden con las recomendaciones de los especialistas, ¿sí? Lo vamos a ver después. A veces coinciden con las recomendaciones o los hallazgos que derivan de la observación en terreno, ¿ya? Por ejemplo, los observadores ven que el principal problema es la compra de votos el día de la elección, y resulta que el jefe y jefa de misión han estado reuniéndose con todos los candidatos y todos les han señalado lo mismo. Además de que tenemos la información empírica que recogemos a través de la misión, tenemos la preocupación política expresada directamente a la subjefatura. ¿Queda claro? Es un ejercicio muy sencillo. ¿Queda claro qué tenemos que hacer? ¿Sí? Y vamos a hacer los grupos, entonces. Yo pensaba originalmente repartirlos, ahí tal vez les pido, no sé, porque no conozco el perfil de cada uno de ustedes. Una opción es repartirlos al azar, y la otra es que se asocien según afinidad. Recuérdense que solo vamos a hacer 3 metodologías, no vamos a hacerlas todas: género, financiamiento, o sea, equidad de género, financiamiento y acceso a medios. El otro grupo es coordinación general,
¿sí? Que tiene que hacer una propuesta de despliegue e imaginar hallazgos y recomendaciones derivadas de la observación en terreno. Y 3, jefatura y subjefatura de misión, que tienen que, además de hacer una propuesta de agenda, no tienen que poner los detalles, solo la lista de los actores con los que se quieren reunir, imaginar qué recomendaciones, qué hallazgos y recomendaciones emanan de esas reuniones, ¿sí? ¿Qué creen que es mejor? ¿Al azar? ¿Sí? Listo. Entonces vamos a hacer, como son 5 grupos, vamos a numerarnos del 1 al 5 y después simplemente se juntan con el número que les corresponde. Vamos a comenzar por acá. 4. David. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí ya llegamos, 4, listo. Entonces, reúnanse en sus grupos, pueden salir del salón, ¿cierto, Flavia? Pueden ir allá donde están las banquitas, pueden quedarse aquí, hagan lo que quieran. Y por favor, nos vemos acá, nos vemos acá en media hora. Al grupo 1 le va a tocar financiamiento, al grupo 2 le va a tocar equidad de género, al grupo 3 acceso a medios, el grupo 4 coordinación general y el grupo 5 subjefatura y jefatura de misión. ¿Sí? Entonces en media hora tenemos, son las 4:39, las 4:40. A las 5:10 nos vemos acá, por favor. Una última cosa que se me olvidó mencionar. Una última cosa que se me olvidó mencionar, por favor en cada grupo nombren un relator. Esa persona va a ser la encargada de exponer los 3 hallazgos y las 3 recomendaciones, ¿sí?
regulaciones, la OEA recomienda, qué sé yo, hacer una reforma legal, lo que ustedes crean que se debe recomendar para su entonces, básense en la elección pasada en México, pero no tiene que ser exacto. La idea del ejercicio no es hacer un diagnóstico del sistema electoral mexicano, sino aprender cómo funciona la misión. Solo para que quede claro.
siguen investigadores y académicos. Tiene la facilidad de acceder. Ciertas cuestiones de que no sea que no dejan Si quieren los voy acomodando.
cómo se Ya, da todos uno. en la conciencia. ¿Cuál es la vamos por partes? Entonces se quedaría como prerrogativas, sentidos jurídicos y cuestión de No, eso es pero compra del voto, sería mucho esto. Se va a saber mal. Lo vas a negar mucho los académicos porque tratan la cuestión social que van a tener la Y cómo te va a aplicar en nuestra
escenario para darle paso a hacer las recomendaciones. En la encomienda de financiamientos y medios de comunicación, el clientelismo como tal, Por ejemplo, eso puede ser es interesante que y los candidatos tocando el tema de paridad de género, seguridad y seguridad. Sí, en lo de la equidad, la condición con respecto a los financiamientos y medios de comunicación. En la tercera, los candidatos independientes, que fue lo que manejaba. Entonces nada más quedaría lo que es seguridad, así como tercero. Entonces esto estaría con el primero, con el candidato independiente. Yo creo que sería Que quede la seguridad, PRI empieza a las 7 de la mañana.
el mismo PowerPoint, pero... Sí, pero ¿sabes qué? Los hallazgos no, solo las recomendaciones. Y no copias todas, solo como lo, digamos, si es Sí, así la como, idea, ¿no? ajá, la idea, financiamiento público ineficiente, qué sé yo. Sí. Una linita por cada uno, sí. Hola, ¿cómo estás? Les voy a pedir, por favor, a los relatores de cada grupo que suban acá a la mesa. Ahí sí, parece que ahí sí se fueron para atrás. ¿Cuántos grupos son? Que son 5. Justo está la cantidad de sillas necesarias. Cabal son 6, conmigo 5. Listo. Perfecto. Menos mal, que justo tenemos. Si necesitábamos sillas. Pues mira, ahora date gusto. ¿Cuántos relatores somos? ¿Cómo? ¿Cuántos relatores? 5 somos. Justo está la cantidad de mesas de sillas necesarias. Por favor, le pido a los relatores que suban acá a la mesa. Sí. Sí, bueno, falta una persona nada más acá. Miren, tenemos muy poco tiempo. Así que por favor le voy a pedir a los relatores que nos limitemos ahorita en este primer momento solo a transmitir las recomendaciones, no nos vamos a enfocar en los hallazgos. Para el equipo de coordinación y el equipo de subjefatura, solo que mencionen brevemente cómo quedó el despliegue y cómo quedó la agenda del jefe, subjefe de misión. Así que de una vez vamos a comenzar. Si quieren, comenzamos por acá, en este orden. ¿Cuál es tu nombre? Se me olvidó. Antonieta. Es el número 3. Ah, bueno, no importa. O saben que si no, mejor comencemos con las metodologías. ¿Quién tiene el grupo 1? Listo. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, tomamos en cuenta lo que nos decían de la viabilidad política y la cuestión técnica. ¿Aló? Ahí está, Ah. sí. El tema es financiamiento y tomamos en cuenta para las recomendaciones las dos aspectos que mencionaba, que era viabilidad política y la cuestión técnica. La primera es fortalecer al organismo sancionador y hacer modificación legislativa en cuanto a las lagunas que existen en la forma en que el partido político va a recibir y va a aplicar o va a ser aplicada sobre él una sanción, es decir, que se concrete, pues. La segunda es que existan mejoras tecnológicas al sistema que se implementó para que los partidos pudieran subir electrónicamente sus facturas y todo esto, puesto que hubo fallas tecnológicas. Entonces la recomendación es mejoras tecnológicas y que existan que se regrese un poco a la coordinación del Instituto Nacional con los soples.
La tercera recomendación es fortalecer jurídicamente o mejorar en la norma la forma en que los candidatos independientes tienen acceso a financiamiento para que pues se encuentren en condiciones de una competencia equitativa, pero al mismo tiempo fortalecer de la misma forma en la ley la rendición de cuentas, ya que pues puede existir que tengan acceso a financiamiento privado en un mayor porcentaje que un partido político. Es todo. Listo, muchas gracias. ¿El grupo 2? El grupo 2 analizamos la equidad de género y las 3 recomendaciones. La primera es la equidad tanto en los árbitros, que son la integración de las instituciones que van a calificar o que van a llevar a cabo la organización de las elecciones y, por lo tanto, también de la evaluación de los resultados, y la integración igualitaria o equitativa o equiparada de los organismos internos de los partidos políticos. Desgraciadamente en México no tenemos una aplicación real de esta medida que se le solicita a los partidos para el registro de sus candidatos, tanto en la conformación de los órganos electorales como en las estructuras internas de los partidos políticos. La segunda es en cuanto a la selección de los candidatos. Los criterios de selección de candidatos, que van desde la asignación de los territorios que pueden ser totalmente perdibles o no por las candidatas que se asignan, como la repartición del financiamiento que se les da es muy equitativo en México, particularmente en el Distrito Federal, que es el caso que todos conocemos muy bien, y la falta de creación de cuadros competitivos desde los partidos políticos como una forma de capacitación de liderazgos femeninos, dado que se les asigna un presupuesto el cual no se está utilizando adecuadamente. Y la tercera sería la aplicación de la ley esa es una visión un poco más nacional, en cuanto a los usos y costumbres que tenemos en muchos de nuestros estados, que a pesar de que la ley exige que se le dé una participación prioritaria o en condiciones de alguna manera favorables, intentando la inclusión de las mujeres, los usos y costumbres en nuestro país no siempre lo permiten, y es una problemática que tendría que analizarse estado por estado, no únicamente tomando la visión central, digamos, de lugares como el Distrito Federal. Serían las 3. Muchas gracias. ¿El tercer grupo? Aquí está. Bien, es sobre la inequidad en el acceso a medios de comunicación por parte entre los candidatos independientes y los partidos políticos, sobre todo en los tiempos de radio y televisión, en donde hay una inequidad y desfavorece al grupo minoritario de los candidatos independientes. La recomendación sería proteger a los candidatos independientes de manera equitativa en el acceso a estos medios de radio y televisión con respecto de los partidos políticos. De lo contrario, prevalecerá la inequidad entre contendientes. El segundo hallazgo: un partido político se promocionó. Solo las recomendaciones. Las recomendaciones. Recomendación: que la autoridad electoral establezca medidas para regular estos espacios aún porosos en la ley en cuanto a la promoción de spots y en medios de comunicación, en cines. Y la siguiente, la recomendación: que se aumenten los tiempos para los spots y se puedan presentar sus plataformas y propuestas políticas con más amplitud. Muchas gracias. El grupo 4. ¿Es coordinación general? ¿Sí? Sí, es cierto, era yo. Recomendaciones. En términos de compra y acarreo de votantes, al menos un capacitador electoral permanente en cada casilla para orientar a funcionarios de casilla y votantes, y intensificar las campañas de difusión de cultura electoral para ayudar a los electores a identificar compra de voto, y mejorar las sanciones en contra de los partidos políticos para que sea más sencillo quitarles el registro y reducir sus recursos. En términos de inseguridad,
el voto electrónico y la concentración de casillas. Y en términos de accesibilidad a casillas, señalamientos y cédulas de información, así como campañas de información, que todas las casillas estén en una planta baja para que todos tengan acceso fácil, e instrumentos para facilitar voto a personas con discapacidad. Doy la propuesta de despliegue. Son 80 observadores, 16 observadores por circunscripción, y una de las propuestas es poner a 2 observadores por municipio representativo, en el que haya, por cada estado en el que se haya identificado previamente compra y problemas con el voto. Eso es. Excelente, muchas gracias. Entonces ya ahora sí pasemos al grupo 5. Gracias. Nosotros tenemos 3 recomendaciones que circunscribimos en 3 principales problemáticas que identificamos. La primera es la equidad en la contienda en cuestión de financiamientos, y nuestra recomendación sería generar mecanismos de vigilancia efectivos para blindar programas sociales en los 3 niveles de gobierno, para evitar el desvío de recursos públicos a favor de partidos políticos o candidatos. La segunda problemática que identificamos fue clientelismo, compra y coacción del voto, y en este caso nuestra recomendación sería realizar reformas al marco legal para una suspensión y vigilancia efectiva de los programas sociales durante el proceso electoral. Y en la tercera problemática que identificamos es referente a la seguridad, y ahí nosotros recomendamos fortalecer los protocolos de seguridad tanto en el día de la jornada como en la parte previa del proceso electoral. Excelente, muchas gracias a todos, específicamente a los relatores, estuvieron muy bien, y la verdad es que vamos a dejar la última parte, la última parte no la vamos a realizar por cuestión de tiempo, pero yo creo que con lo que hicimos es suficiente para llegar a algunas conclusiones y cerrar este taller. En realidad, así como ustedes trabajaron, funciona una misión de observación electoral internacional de OEA. Es decir, hay una pareja o un equipo de especialistas en diferentes temas, no solo los 3 que trabajamos. Hay un coordinador general que se encarga de organizar el despliegue. Claro, eso no se hace solo en papel y en media hora, implica muchísimo trabajo. Y hay un jefe y un subjefe o subjefe o subjefa, que no dijiste las personas con las que se van a reunir. ¿A quién le tocó? La agenda, ajá. Sí, pero cuéntanos solo más o menos con quiénes se van a reunir. ¿Con quiénes se reunirían? Pues, ¿sí me escuchan? En nuestro grupo pues tenemos una jefa, la maestra Idalina, y un jefe, subjefe. Y en este caso nuestra agenda es con los siguientes grupos que ordenamos pues de acuerdo a la prioridad que consideramos. El primero sería las autoridades electorales y jurisdiccionales electorales, que es el INE y la FEPADE. El grupo 2 son secretarías de Estado, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y bueno, el Congreso de la Unión. El grupo 3, dirigentes de partidos políticos a nivel nacional. El grupo 4, la máxima autoridad eclesiástica, en este caso Norberto Rivera. El grupo 5, es que le pusieron sumo pontífice, pero creo que ese no es aquí. Bueno. O sea, sí, pero aquí no. O sea, sí, pero aquí no. El grupo 5, que serían las autoridades, bueno, más bien órganos autónomos y organismos internacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ONU y el CONAPRED, que es para evitar la discriminación. Y el grupo 6, que serían líderes de opinión, líderes de comunicación. Y el grupo 7, líderes del sector privado, tanto de medios de comunicación como cámaras empresariales y empresas. Excelente. Fíjense, es una reflexión al margen, un paréntesis. Qué curioso porque no incluyeron a la sociedad civil. Y no incluyeron a las... Grupo 8, y no incluyeron... y tampoco incluyeron a las universidades. Es una reflexión interesante que es, bueno, estudian de sociedad civil y no se han incluido ustedes mismos. Pero bueno.
Entonces, siguiendo como con las conclusiones, primero, así funciona una misión de observación electoral. En términos generales no tiene mucha ciencia, en términos operativos y prácticos sí, o sea, implica una carga de trabajo tremenda, porque vamos por partes. Los especialistas, para poder llegar a esas tres conclusiones, tienen, como les dije, que hacer un estudio previo, tienen que leer todo el marco legal relacionado con el tema y luego tienen que buscar información sobre las prácticas, sobre si el marco legal se implementa o no. Luego hacer comparaciones con las elecciones anteriores para identificar un poco si hubo riesgos parecidos en la elección anterior y analizar las reformas entre elección y elección o las propuestas de reforma. Cuando los especialistas llegan al terreno, se tienen que reunir, al igual que el jefe y el subjefe, con todos los actores relacionados con el tema que están tratando. Entonces, si son los encargados de acceso a medios, se reúnen con los medios, con sociedad civil o organizaciones que monitorean el acceso a medios, con los encargados de las campañas de los partidos. Entonces es interesante porque mientras el jefe se está reuniendo con el secretario general del partido o el presidente, el especialista en financiamiento se está reuniendo con el equivalente que trata el financiamiento dentro de los partidos y dentro de las instituciones públicas. Con la información que recaba del marco legal, documentos, informes, datos y las entrevistas, llega a esta conclusión, a esas tres conclusiones y a esas tres recomendaciones y se las envía todos los especialistas le envían esos documentos al subjefe de la misión. En el caso de la coordinación general, en efecto, ellos, creo la propuesta de despliegue está bastante bien elaborada, tomaron criterios importantes para hacer la propuesta de despliegue. E insisto, eso significa que tú, que ya estás listo para ser coordinador general de una misión de la OEA, tendría que llegar por lo menos unas 2 o 3 semanas antes al país, porque tiene que conseguirle a cada observador, desde su credencial, su chaleco, vehículo, conductor, hotel acá, hotel donde se despliega, y todo eso hacerlo para 100 personas, se podrán imaginar que no es fácil. El coordinador general tiene un equipo a cargo que es el equipo logístico. Tiene un logístico encargado de vehículos y otro de hoteles, o sea que tiene un respaldo, no lo hace solo, obviamente. Y en cuanto a la jefatura y la subjefatura, el subjefe es el encargado de la agenda del jefe. Pero además, insisto, es el encargado de recibir toda esa información. Y dos cosas respecto a las recomendaciones. Se dieron cuenta que hubo coincidencias. Es natural. De hecho, el tema donde más coincidieron fue el tema de financiamiento, que lo mencionaron, obviamente, el grupo de expertos en financiamiento, pero también hubo coincidencia con género. O sea, género hizo una recomendación relacionada con financiamiento, aunque ellos no eran especialistas en financiamiento. Pero eso es excelente, eso prueba que hicieron bien el trabajo y así funciona una misión también. De hecho, los expertos entre ellos tienen que coordinarse. Y a veces van conjuntamente a algunas reuniones. Y a veces, donde la coincidencia es muy grande, hacen un solo informe sobre financiamiento y género. Lo mismo pasa en medios, por ejemplo. De hecho, medios es un tema que está íntimamente relacionado con financiamiento. Otra característica de las recomendaciones que ustedes mismos hicieron, y la primera fue buena, esta segunda es negativa, es que muchas de las recomendaciones que ustedes hicieron les falta precisión. Cuando decimos, por ejemplo, eliminar las lagunas que existen, ¿cuáles son esas lagunas? Hay que mencionar cuáles son esas lagunas exactamente. O, por ejemplo, fortalecer la rendición de cuentas. ¿Qué significa eso? Que presenten 4 informes más los partidos, que los presenten vía electrónica, es decir, precisión. La última cosa que yo diría respecto a las recomendaciones, que insisto no lo vamos a hacer ahora, es que no cabe todo esto en un informe que es el preliminar que se presenta el otro día. ¿Por qué? Y con esto voy a cerrar, que es lo más importante. El informe, pero nosotros presentamos 3 informes y los 3 son públicos. El primer informe que presentamos se llama preliminar y se presenta ante la sociedad del país anfitrión. Y la mejor manera que hemos encontrado para hacerlo es a través de los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, aunque es un informe preliminar, en realidad, al lado del informe se redacta un comunicado, que tiene que ser de una página. Entonces, imagínense toda esta información, más las otras 5 metodologías, y en realidad la coordinación general nunca presenta solo 3 recomendaciones, sino que con toda la información que recogen los 100 observadores se podrán imaginar que hay muchísimas recomendaciones. Entonces, se tiene que priorizar. Eso es lo que íbamos a hacer ahora, pero como comenzamos un poco tarde, lo vamos a dejar les queda a ustedes de tarea. Priorizar dentro de las
dentro de las 3, 6, 9, 12, 15 recomendaciones que ustedes hicieron, cuáles son las políticamente más relevantes y las que pueden tener mayor impacto mediático, ¿sí? Igual el informe completo está disponible en la página de la OEA, pero lo que queremos, digamos, lo que tratamos de evitar es que al otro día los medios de comunicación agarren solo lo que les interesa, que es siempre lo que pasa, y después dicen, pero es que la OEA no dijo nada sobre financiamiento. En efecto, sí dijimos sobre financiamiento, pero con lo que se queda la sociedad es con lo que los medios reflejan. Y lo que reflejan, por ejemplo, en lugar de una reforma estructural en materia de financiamiento, seguramente reflejan temas de violencia o inseguridad, ¿me explico? O temas más bien pegajosos en términos de cobertura mediática. El segundo informe, los especialistas, el coordinador general y el subjefe juntan toda esa información, y el segundo informe es un informe verbal que se presenta ante el Consejo Permanente de la OEA. El informe verbal, ese sí es un documento extenso de entre 8 y 15 páginas, en dependencia de la elección y los temas observados, que es el que está publicado en el documento que el IEDF lanzó hace ya un par de semanas. Y luego hay un informe final, que es un informe grande de entre 50 y 80 páginas que se publica en la página de la OEA. Antes se imprimían esos informes, pero se decidió que ya no más, que tiene mucha más relevancia en materia académica o de comprensión del sistema electoral del país observado. En realidad, el que tiene impacto político es el primero. Al que le hacemos seguimiento a las recomendaciones es al informe del Consejo Permanente. El tercero es más un récord de todo lo que fue la misión. Entonces, así funciona una misión. El trabajo de organización de una misión comienza aproximadamente 6 o 4 meses antes. Los especialistas se incorporan aproximadamente un mes o un mes y medio, en dependencia de los recursos al equipo. Y el despliegue es una semana antes. Lamentablemente, a pesar de que esto ya tenemos por lo menos unos 4 o 5 años de estarlo haciendo así, la idea que se tiene es que la OEA solo llega para la elección, cuando ustedes pueden ver ahora claramente que no. O sea, en realidad hay mucho trabajo anterior y posterior en la presentación de los informes. Yo creo que una de las grandes debilidades de las misiones internacionales no está tanto en su organización y su capacidad de observar, y está más en el seguimiento a las recomendaciones. Creo que ahí es donde, por lo menos las misiones de la OEA tienen una deuda pendiente, o el gran reto que debemos afrontar prontamente, que debemos afrontar lo más pronto posible. Entonces, espero que el ejercicio les haya servido para tener una idea de cómo funciona una misión internacional de la OEA, y yo les dejo a ustedes una reflexión, y esta ya casi la menciono, la digo a título personal. Las misiones de observación nacional podrían funcionar de la misma manera, digámoslo de esta forma, en red, y tendría más impacto, porque no es lo mismo que una organización que hace un gran y profundo estudio sobre medios saque su informe solo por separado, o que una organización que por convicción se centra en el estudio de la equidad de género saque otra vez su informe por separado. Sería interesante que todos esos informes en algún momento se unieran, porque la unidad, en este caso de la observación nacional, además de integrar los distintos temas observados, le da fuerza política, ¿ya? Cierro con esto porque en una reunión que estuve yo aquí en México, precisamente en Cuernavaca, me decían, pero ¿por qué nosotros presentamos nuestros informes y nunca salen en los medios y los de la OEA sí? Y la respuesta es: piensen ustedes como medios de comunicación o como clase política. Entonces, si ustedes funcionaran, no, de hecho no estoy haciendo una propuesta, si hay unión, al menos en la presentación de los informes, la fuerza y el respaldo político va a ser mayor, aunque trabajen separados como lo hicieron ahora en los grupos, ¿sí? Entonces, y los dejo con esa reflexión. Terminamos casi en tiempo, me pasé 10 minutos, comenzando 15 minutos tarde, así que Flavia, cumplí. Y espero, insisto, que les haya servido, y les agradezco mucho su colaboración y su participación, y les queda de tarea hacer un informe de una página con toda esa información que ustedes tuvieron a bien presentar acá. Listo, muchas gracias.